Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra siguiente sesión del curso La materia y sus interacciones. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un elemento que es súper importante para nosotros y es el carbono. Así es, este carbono es indispensable, así como el oxígeno, para nuestra vida. Y bueno, seguro te estarás preguntando, ¿cómo que el ciclo del carbono? Bueno, como ya vimos en el ciclo del agua, el ciclo es un proceso en el cual el agua sufre diferentes transformaciones y dentro de esas transformaciones pues nos ayudan a que nosotros podamos hacer uso de ella, así como también los animales y el planeta como tal también pueda reutilizar, ¿ok? Pues bien, entonces, ¿qué se trata el ciclo de carbono? Básicamente es lo mismo. Vamos a trabajar en cómo el carbón pasa por diferentes procesos para que nosotros lo podamos obtener y utilizar en su máxima expresión. Vamos a ver la información. Muy bien, pues como ya lo mencionamos, en el ciclo de carbón vamos a hablar prácticamente del carbono. ¿Ok? Y entonces el carbono, solo como un breve repaso, es el elemento número 6 de nuestra tabla periódica y pues su símbolo es una C. Ojo, muy importante porque de repente se confunden y le dicen carbón, pero es carbono, ¿ok? Carbon, como está escrito aquí, porque me dirás, Siri, pues si está escrito dice carbon, es en inglés, ¿ok? Entonces, súper importante, ya que nosotros, aquí en español, cuando hablamos del carbón, nos referimos como tal a eso que utilizamos para quemar, por ejemplo, hacer la carne asada, ¿sale? Entonces es carbono. Ahora sí, entonces una definición sobre qué es el ciclo del carbono nos dice que es un ciclo biogeoquímico en el cual se describen los movimientos del carbono a través de la biosfera, litosfera, atmósfera e hidrosfera. ¿Cómo? Bueno, más sencillo. Es un ciclo en el cual necesitamos de la vida, de la Tierra y de las transformaciones químicas para poder mantener como tal lo que es la vida en nuestro planeta. ¿Ok? Y obviamente pues se ven afectados tanto los animales, el ambiente, nosotros y pues también nuestro planeta. Ahora, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Nos dice que el carbono existe en el aire mayoritariamente como dióxido de carbono gaseoso o CO2, que es este que tenemos aquí. La fotosíntesis que lleva a cabo las plantas terrestres, bacterias y algas convierten este dióxido de carbono precisamente en moléculas orgánicas que pueden ser desde carbono orgánico o también puede ser oxígeno, ¿ok? Este dióxido de carbono pasa a través de las cadenas alimenticias y de la respiración celular para convertirse del carbón orgánico al dióxido de carbono nuevamente en estado gaseoso. Vamos a dividir este ciclo en dos fases para entenderlo de manera mucho más fácil. La primera es el ciclo biológico y la segunda será el ciclo geológico. Ojo, cabe mencionar que a pesar de que vamos a dividir este ciclo, es el mismo, ¿ok? Sigue siendo el mismo. Lo único que vamos a hacer es que para poderlo explicar de mejor manera, lo vamos a dividir en dos partes. En el ciclo biológico nos vamos a dar cuenta que regula los intercambios con la atmósfera a través de la fotosíntesis, que es la retención del carbono, y la respiración, que es la devolución de ese carbono, ¿ok? Mientras que en el ciclo geológico se controla el intercambio de dióxido de carbono a través de la biosfera y el resto de los subsistemas. Cabe mencionar, el ciclo biológico es mucho, muy rápido en comparación con el ciclo geológico, el cual puede tardar incluso miles de años, ¿ok? Entonces, comenzando con el ciclo biológico del carbono, mencionábamos que el dióxido de carbono está presente en el aire de manera gaseosa. Posteriormente, es absorbido por las plantas, algas o incluso bacterias que mediante el proceso de la fotosíntesis van a liberar tanto carbono de manera orgánica, así como otros componentes, como lo puede ser el oxígeno, que nos sirve a nosotros. Este carbón orgánico sigue el ciclo mediante la cadena alimenticia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que algunos de estos animales o incluso nosotros podemos consumir las plantas que tienen todavía una reserva de carbono orgánico y posteriormente, mediante ese mismo proceso de la cadena alimenticia,
porque nosotros consumimos carbono de animales o de plantas y los animales de otros animales y así sucesivamente, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Bueno, que sobre todo en el caso de los humanos, nosotros ya lo que vamos a liberar, bueno, humanos y animales de manera general, vamos a liberar dióxido de carbono nuevamente mediante la respiración o pues las heces fecales, ¿ok? Ambos contienen esa producción de dióxido de carbono y que, bueno, esos a su vez van a regresar, ya que nosotros los producimos de manera gaseosa, van a regresar nuevamente al ambiente como dióxido de carbono. Como podrías observar, este ciclo biológico es muy corto o puede llegar a ser muy corto. No necesitamos de muchos años para que se pueda generar, a diferencia del ciclo geológico, ¿ok? En el ciclo geológico, bueno, vamos a tardar un poquito más de tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nuevamente iniciamos con el dióxido de carbono que está presente en el aire. Este, a su vez, tiene contacto con el mar o con los lagos, etcétera, ¿no? Con el agua. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este dióxido de carbono normalmente se puede llegar a diluir dentro del agua. ¿Qué es lo que produce un ácido carbónico? Esto nos ayuda precisamente a la formación de las conchas marinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que este dióxido de carbono, a la hora de empezar a generar esas conchas, pues ya deja de ser dióxido de carbono, porque se hace un ácido carbónico, y posteriormente un carbonato. Y este carbonato es de lo que podemos encontrar como un carbón orgánico. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que con el tiempo, con la muerte de todos estos seres que precisamente tienen este carbonato, pasa al fondo del océano como sedimento oceánico, que es lo que tenemos en esta parte de aquí abajo, que nuevamente se encuentra de manera de carbono orgánico. Nuevamente, esto no puede ser solo o no es solo en el fondo del océano, sino también podemos tener grandes acumulaciones de este carbonato precisamente por la disolución del dióxido de carbono en el agua y se genera lo que es la piedra caliza. Como bien sabrás, hay unos bancos enormes de piedra caliza en diversas partes del mundo y que, bueno, de ellos nosotros podemos generar grandes cantidades de carbono. Nuevamente se considera carbono orgánico. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que nosotros tomamos precisamente ese carbono de la piedra caliza para diversos procesos industriales, ¿ok? Ahora, el dióxido de carbono que se disuelve en el agua también regresa nuevamente cuando recordemos el ciclo del agua, también se evapora cierta parte del dióxido de carbono y pues se vuelve a reintegrar como gas. Ahora, ¿qué sucede con los animales? Recordemos que hablábamos que nosotros podemos podemos contener dióxido de carbono, o más bien dicho, carbono de manera orgánica mediante la cadena alimenticia, al igual que los animales. Pues bien, en la tierra, esto es en el mar, en la tierra, los animales o las personas, cuando fallecemos, ¿qué es lo que pasa? Pues normalmente nos entierran o en el caso de los animales, pues literalmente quedan expuestos ahí, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues se van quedando sus huesitos por ahí abajo en el subsuelo. ¿Y qué es lo que pasa? Este carbono orgánico, precisamente, pues con muchos, pero muchos años y diferentes condiciones de la Tierra, pues se puede llegar a generar lo que conocemos como el petróleo, ¿no? Otra manera, otra fuente de carbono en la Tierra puede ser a manera de mineral, como tal, una piedra, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede o cómo es que regresa este carbono que ya ha sido absorbido por la Tierra? Bueno, pues número uno, en el caso de los hidrocarburos, pues nosotros los extraemos y les damos un uso en nuestras casas, en nuestros coches, en nuestras industrias, de tal manera que ese carbono orgánico que teníamos aquí, pues pasa a ser nuevamente dióxido de carbono. Y en el caso, por ejemplo, de lo que no se alcanza todavía a generar como tal en petróleo, por ejemplo, lo que es en mineral, lo que son los minerales, pueden volver a salir a la superficie o a manera de gas, en el caso del dióxido de carbono, mediante las erupciones volcánicas, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, las erupciones volcánicas ya sabemos que pues,
sale lava, pero también salen muchísima cantidad de gases. La mayoría de estos también son dióxido de carbono, que son extraídos precisamente del subsuelo, que se evaporan, cambian de estado y posteriormente regresan nuevamente como estado gaseoso a el aire. Como podrás observar, el ciclo geológico es un poquito más amplio, necesitamos más del ambiente, de las condiciones de la Tierra, no necesariamente de nosotros. Sí intervenimos, ojo, sí intervenimos en la cuestión de la industrialización, por así decirlo, cuando transformamos el carbono orgánico de aquí para nuestros fines, pero es muy importante mencionar que pues, la mayoría depende ahora sí que de la Tierra, ¿no? Como tal. Y nuevamente, este ciclo tarda muchos años más, a comparación de lo que es el ciclo biológico. Entonces, a ver, si son dos ciclos, es uno, recordemos, es un solo ciclo, ¿ok? Pero lo dividimos en dos partes para generar, eh, entenderlo mejor. Recordemos que, bueno, el dióxido de carbono está en el aire normalmente y mediante la fotosíntesis es como nosotros lo podemos transformar a carbón orgánico, ¿ok? Sin la fotosíntesis nosotros no podríamos transformar eso. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, recordemos que ya una vez estando en la Tierra, puede ser mediante pues los animales, eh, ahora sí que la cadena alimenticia, por aquí nos dice la respiración animal, la respiración de las plantas, vuelve otra vez a ser dióxido de carbono. En el caso del subsuelo, la respiración de microorganismos, nuevamente, la descomposición de la misma tierra, en ocasiones nos genera de todo lo que tenemos aquí. Y bueno, por ejemplo, podemos tener el gas natural o puede ser el carbono como mineral o los aceites que se pueden generar en el subsuelo y posteriormente los utilizamos en la combustión con nuestros procesos de industrialización y van a regresar nuevamente a dióxido de carbono gaseoso. Recordemos que una parte se puede disolver en el agua y esta misma parte, bueno, algunos se forman esos mismos sedimentos. Como ves, son esos dos ciclos que vimos por separado, pero pues en uno mismo, ahora sí que se entiende un poquito mejor, ¿no? Ya entendemos de dónde salen tantas líneas. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos el ciclo del carbono? Como lo mencionábamos al inicio del video, este elemento es esencial para nuestra vida, para el funcionamiento de la biosfera, para regular la temperatura de la Tierra, es súper importante. Y pues obviamente cuando se altera este ciclo natural del carbono, obviamente pues se va a aumentar la presencia en la atmósfera, porque ojo, nosotros podemos mandar, voy a regresarme, nosotros podemos mandar mucho dióxido de carbono a la atmósfera, pero como podrás darte cuenta, solo hay una fuente de reingreso que es la fotosíntesis. Entonces, pues obviamente, si nosotros entre más generamos dióxido de carbono, pero no generamos o no plantamos la suficiente vegetación, pues obviamente ese proceso o ese ciclo cada vez se va a ir más lento, ¿ok? Y obviamente esto también nos va a afectar o empeorar lo que es el efecto invernadero. Ahora, ¿cómo influimos como humanos durante este ciclo? Bueno, principalmente con la quema de combustibles. Cabe mencionar que todo lo que necesita de hidrocarburos, pues hoy en día lo utilizamos al por mayor y obviamente al nosotros quemar esos hidrocarburos, pues generamos dióxido de carbono. La deforestación, como ya lo mencionaba, si no plantamos más árboles para que obviamente estos puedan hacer la fotosíntesis, pues no se va a dar el abasto. A su vez, recordemos que si nosotros quitamos árboles, ¿vale? Si nosotros eliminamos árboles por crear cualquier otra cosa, estos árboles son una fuente de carbono natural que obviamente pues ya no vamos a tener esa reserva y se va a liberar más dióxido de carbono. Los vuelos internacionales. Los vuelos internacionales generan una gran cantidad de dióxido de carbono por el combustible que se utiliza para los aviones. Entonces, pues bueno, obviamente es imposible dejar de hacer vuelos internacionales, a menos de que surja otra pandemia, pero pues estos vuelos precisamente generan una gran contaminación en ese aspecto. Y otro, que también diríamos cómo, es el consumo de carne. Así es, nosotros pues sí consumimos carne,
influimos en la cadena alimenticia y de esa manera, obviamente, pues también se sigue modificando lo que es el ciclo de carbono de manera natural. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar precisamente pues el efecto que podemos tener hacia el ambiente o hacia este ciclo del carbono? Hay algo que se le conoce como huella de carbono. Y esto no es más que la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que nosotros como humanos producimos mediante alguna actividad, la compra de un producto, un servicio o nuestras acciones diarias, ¿ok? ¿Cómo lo puedes medir? Bueno, aquí te dejo el dato, se llama App Wiru. Esta app te hace ciertas preguntas como qué tipo de transportes utilizas, si la bici, el carro propio o camión, cada cuánto, este, si comes carne cada cuánto, si utilizas a lo mejor aviones para hacer vuelos transnacionales, etcétera, etcétera. Te pregunta diferentes tipos de actividades que tú realizas y te va marcando específicamente cuánto es la cantidad de gases de dióxido de carbono que se están produciendo únicamente por tus actividades. Y cómo puedes hacer para reducirlas de tal manera que obviamente pues podamos ir disminuyendo nuestra huella de carbono. Y eso fue todo por el día de hoy. Como podrás ver, la huella de carbono que nosotros dejamos en nuestro día a día es súper importante para poder mantener un equilibrio en el ciclo del carbono. Así que bueno, ya lo sabes, ya tienes algunas medidas con las cuales tú puedes mejorar esta huella de carbono y de igual manera te invito a que si tienes más información respecto a este tema, lo dejes en los comentarios de aquí abajo o si te surgió una duda, házmela saber y con mucho gusto te la resuelvo. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.